Se burló del humilde Botones negro que descargaba equipaje del taxi en el pórtico del hotel. «Date prisa, muchacho, o te denuncio por robo». La voz del gerente general Victor Langford resonó bajo el gran dosel, su traje caro impecable, gemelos dorados brillando. Mediados de 50 años, con barriga, rostro torcido en desdén. Gerente general del prestigioso Grand Resort Langford en Miami Beach. Los huéspedes en limusinas que llegaban giraron la cabeza para mirar, algunos asintiendo con aprobación. El personal se quedó paralizado, conociendo el odio de Langford por ciertos tipos. El joven con uniforme rojo de botones no respondió. Colocó las maletas pesadas con cuidado en el carrito. Un sí señor apenas audible, ojos desviados. Los suelos de mármol reflejaban la escena. Las palmeras se balanceaban ligeramente por el aire acondicionado. Las copas de cristal tintineaban en el bar. Música suave de piano de fondo. El vestíbulo era una sinfonía de opulencia. Jarrones de cristal con orquídeas frescas, sillones de terciopelo donde los huéspedes sorbían champán y una gran escalera hacia las suites penthouse. El estallido de Langford atrajo miradas de todas partes, convirtiendo una llegada rutinaria en un espectáculo. El Botones, con su complexión delgada y postura discreta, parecía un blanco fácil para la ira de Langford, que todos sabían estaba alimentada por su profundo prejuicio contra esa clase. Un código para cualquiera no blanco o no lo suficientemente rico, para su gusto. Langford tenía un historial de tales incidentes, a menudo acusando al personal minoritario de infracciones menores para justificar despidos, pero esta vez rebotaría de manera espectacular. La sala de descanso del personal zumbaba con chismes esa tarde mientras caía la noche, las luces de la ciudad parpadeando fuera de la pequeña ventana del sótano. Botones y camareras compartían risas sobre sándwiches fríos, contando cómo Langford había acusado al nuevo Botones de mirar. Sospechoso el equipaje. Una huésped adinerada, la señora Eleonora Bradshaw, reportó en recepción su pulsera de diamantes perdida después de que el Botones manejara sus maletas. Langford, ansioso por proteger los estándares, revisó una grabación borrosa de seguridad que no mostraba nada sospechoso, pero llamó a la policía de todos modos, insistiendo en cargos de robo para enviar un mensaje. El Botones fue esposado en el vestíbulo, arrestado frente a huéspedes choqueados que murmuraban sobre la seguridad del hotel. Pero el gerente Langford no tenía idea de a quién había destruido con una acusación falsa. Mini cliffhanger. Ese Botones no robaba propinas ni pulseras. Estaba a punto de robar de vuelta un imperio. Su nombre era Elías Ruiz. Y después de una noche en la cárcel por cargos fabricados, en exactamente 48 horas en la reunión de accionistas de emergencia, desmantelaría todo lo que Langford había construido. Su gerencia, su prestigio, su fraude oculto que había quedado impune durante décadas. El arresto fue el catalizador, convirtiendo una investigación silenciosa en un escándalo público que expondría años de racismo y robo en la compañía. Permítanme contarles quién era Elías Ruiz realmente, quitando las capas de su disfraz construido para revelar al hombre debajo del uniforme. Elías tenía 24 años, recién graduado en gestión hotelera de un programa de élite en la Universidad de Miami, donde había destacado en cursos de liderazgo ético y turismo sostenible. Trabajando de incógnito en el buque insignia Grand Resort Langford, encarnaba la humildad y la cortesía, siempre el primero en voluntariarse para los turnos más duros, ayudando a huéspedes ancianos con maletas sin esperar propinas extra o asistiendo a colegas abrumados durante las horas pico de check-in. Durante 6 meses había sido el Botones modelo, llegando temprano para pulir los carritos de latón hasta que brillaran como espejos, memorizando nombres y preferencias de huéspedes para un servicio personalizado que a menudo ganaba reseñas brillantes, quedándose tarde para manejar las llegadas nocturnas caóticas con una actitud calmada que desarmaba situaciones tensas. Nadie sospechaba su mente aguda o propósito oculto. Veían a un joven negro cortés haciendo un trabajo apropiado, tal vez en camino a algo mejor, pero por ahora, solo otra cara en el engranaje de la industria de servicio que mantenía la calificación de 5 estrellas del resort. Sus compañeros apreciaban su confiabilidad de maneras que iban más allá del trabajo. Cubría pausas para Botones cansados sin queja, compartía propinas generosas con el equipo para asegurar equidad entre el personal a menudo subpagado,
y mentoraba a los nuevos en navegar el laberinto del resort, desde las piscinas frente al océano hasta el spa en la azotea. Los huéspedes alababan su servicio en reseñas en línea, notando cómo iba más allá, como recordar el tipo de almohada favorito de un cliente habitual o ofrecer recomendaciones no solicitadas pero útiles para joyas ocultas locales. Langford, sin embargo, lo ignoraba todo, murmurando sobre los estándares bajando con contrataciones de diversidad en reuniones privadas con su círculo interno de gerentes. Ese era el punto. Elías quedaba bajo el radar, recolectando evidencia en silencio mediante conversaciones oídas en el ascensor de personal, fotos discretas de memos discriminatorios dejados en escritorios y notas sobre tratamiento desigual durante las asignaciones de turnos. Porque Elías Ruiz no era un botones ordinario enfrentando cargos de robo falsos para mantener el hotel seguro de sospechosos. Era el hijo único del dueño mayoritario secreto de la cadena, Grupo Ruiz Lujo, que había adquirido el 81% de Resorts Langford 7 meses atrás mediante trusts anónimos, compras de acciones estratégicas e inversores proxy que enmascaraban la identidad del comprador. La misma marca de 5 estrellas que Langford gerenciaba con celo racista, despidiendo personal minoritario por excusas flacas como problemas de actitud, atendiendo exclusivamente a la clientela correcta, mientras rechazaba a otros con discriminación sutil en reservas o servicio. Pero nadie sabía la verdad que Elías había ocultado incluso mientras las sirenas policiales se acercaban a la gran entrada del resort. Mini cliffhanger. Elías no era solo acaudalado o investigando prácticas gerenciales de manera casual. Llevaba una cicatriz familiar de 27 años, un fraude devastador cometido por el padre de Langford, que había quebrado a sus padres, llevado a años de penurias y pérdida, e impulsado el regreso de su padre de harapos a billonario. No era mera venganza, era una restauración calculada de justicia, exponiendo no solo el robo pasado sino el racismo persistente que había envenenado la compañía de arriba abajo, permitiéndole prosperar en ideas robadas y prácticas sesgadas. Retroceda a un tiempo, cuando la industria hotelera prosperaba con el auge del turismo de lujo y el Internet comenzando a cambiar las reservas para siempre. El padre de Elías, Daniel Ruiz, era un joven desarrollador hotelero ambicioso en Atlanta, lleno de ideas innovadoras que podrían revolucionar el sector. Había creado un programa revolucionario de lealtad de huéspedes, sistemas tempranos de check-in digital usando computadores básicos y bases de datos, servicios personalizados basados en la historia de huésped recolectada mediante formas simples, y preferencias predictivas que anticipaban necesidades como la configuración de temperatura de habitación, amenities favoritos, o incluso solicitudes dietéticas para cena en habitación. Era pionero para la era, prometiendo aumentar la repetición de negocios, elevar la eficiencia y crear una ventaja competitiva en una industria, aún dependiendo de libros de papel y reservas manuales. Lo presentó a Resorts Langford, entonces una cadena de nivel medio liderada por el padre de Víctor, Reginaldo Langford, un hombre conocido por expansión agresiva, mediante medios cuestionables y una red de contactos influyentes. Daniel ganó el acuerdo de sociedad después de una serie de reuniones, una inversión de $500,000 para desarrollar el programa más regalías en el rollout a todas las propiedades, con promesas de participación accionaria si triunfaba. Reginaldo alabó el concepto en discusiones iniciales, apretando manos sobre cenas caras y asegurando a Daniel un futuro brillante juntos como socios. 4 meses después, en una gran expo de la industria en Las Vegas atendida por magnates de hoteles e inversores, Resorts Langford anunció su pionero sistema Experiencia Huésped Premier con gran aplauso y cobertura mediática. Las características eran idénticas al diseño de Daniel, el mismo check-in digital, los mismos algoritmos de personalización basados en datos de huésped, incluso los mismos elementos de interfaz de usuario que había prototipado en su pequeña oficina. El nombre de Daniel, completamente omitido de los materiales de presentación, comunicados de prensa y campañas de marketing. El crédito fue enteramente al equipo de innovación interno de Reginaldo, posicionándolo como un avance de la familia Langford que atraía nuevos inversores, sociedades
y un surge en el valor de acciones para la compañía de propiedad privada. Cuando Daniel confrontó a Reginaldo en su opulenta oficina esquina con vista al skyline de Atlanta, exigiendo respuestas, compensación y crédito por su trabajo, Reginaldo se recostó con una sonrisa arrogante, encendiendo un cigarro. Eres un nadie de la ciudad interior sin credenciales reales o amigos poderosos. ¿Quién te creerá a ti sobre una cadena establecida como la nuestra? Tenemos abogados, donantes e influencia en la industria que va generaciones atrás. Adelante, demándanos. Estarás quebrado antes de la primera audiencia, y nos aseguraremos de que nadie te contrate nunca más. Daniel demandó de todos modos, vertiendo sus ahorros limitados y tomando préstamos para cubrir costos legales. Reginaldo contrademandó con evidencia fabricada, incluyendo emails manipulados, probando que Daniel había robado la idea de notas internas de Langford durante las reuniones de sociedad. El caso se arrastró durante 2 años agonizantes, drenando a Daniel financieramente y emocionalmente mientras las fechas de corte se acumulaban, y su pequeña firma de desarrollo sufría mala publicidad. Los acreedores exigieron préstamos, proveedores cortaron lazos, y perdió todo, la compañía construida desde cero, la casa familiar en un suburbio tranquilo donde nació Elías. Incluso su matrimonio se tensó bajo la presión constante y la ruina financiera. La madre de Elías, ya frágil de años apoyando los sueños de Daniel mientras trabajaba múltiples empleos, cayó en una depresión profunda exacerbada por el estrés. Su salud declinó rápidamente. Fue hospitalizada varias veces por problemas cardíacos, pero sin seguro después de la quiebra, el tratamiento fue limitado. Murió de complicaciones relacionadas con una enfermedad cardiovascular no tratada cuando Elías tenía solo 3 años. Sus palabras finales a Daniel una súplica para proteger a nuestro chico de hombres como ellos. Daniel tocó fondo después de su muerte, trabajando empleos meniales en moteles sórdidos para apoyar al joven Elías, viviendo en apartamentos estrechos y sobreviviendo con cupones de comida, pero guardó cada fragmento de evidencia del robo. Los códigos originales del programa en disquetes, emails fechados impresos, notas de reuniones con firmas de Reginaldo. Juró un día reclamar lo robado, no mediante violencia o medios ilegales, sino mediante una estrategia empresarial inteligente y paciente que lo posicionaría para comprar a los Langford cuando el tiempo fuera oportuno. Reconstruyó lentamente, empezando gestionando cadenas de moteles de presupuesto en el sureste, luego invirtiendo en propiedades distressed pequeñas durante caídas económicas como la recesión de 2008. Grupo Ruiz Lujo nació de esas cenizas, enfocándose en la adquisición de resorts de lujo subvalorados y transformándolos con prácticas éticas, tecnología innovadora y un compromiso con la diversidad. Principios que directamente contrarrestaban los caminos racistas y fraudulentos de los Langford. Para cuando Elías era adolescente, Daniel era un billonario hecho a sí mismo, pero nunca olvidó la traición, enseñando a Elías el valor de la paciencia y el trabajo de incógnito para recolectar inteligencia antes de golpear. Elías creció oyendo la historia en tonos bajos, estudiando los archivos guardados en su ahora lujoso hogar con vista al océano. Vio cómo el robo había roto su familia, cómo el racismo había jugado un rol clave en el despido de Reginaldo a Daniel como no confiable, basado en su fondo. Elías obtuvo su grado en gestión hotelera con honores, el mejor de su clase en una universidad estatal para evitar llamar atención. Luego se unió a la firma familiar. Su primera asignación mayor, de incógnito en el Gran Langford para documentar problemas ongoing antes de la revelación completa de la toma de control, asegurando que la transición fuera suave y la evidencia hermética para cualquier batalla legal. En el resort, Elías eligió el rol de botones para observar desde el escalón inferior. Vio el racismo de Langford de primera mano, escalas de pago inferiores para personal minoritario, escondidas en bonos de desempeño que nunca se materializaban, promociones solo para empleados confiables, blancos, que se arrastraban ante la gerencia, insultos en reuniones privadas de personal como «no podemos tener demasiados de ellos enfrente», asusta a los huéspedes de alto nivel. Huéspedes como la señora Bradshaw, de familias de dinero viejo con sus propios prejuicios, a menudo se quejaban de
Calidad de servicio, cuando eran atendidos por personal no blanco, alimentando los prejuicios de Langford. La acusación de robo falsa fue un resultado directo de este prejuicio. La señora Bradshaw extravió su pulsera, encontrada después en la caja fuerte de su suite durante una búsqueda policial. Pero Langford saltó a acusar a Elías porque fue el último en tocar las maletas, y ya sabes cómo son esos tipos con cosas de valor. Llamó a la policía sin revisar la grabación adecuadamente, o entrevistar testigos, ansioso por limpiar la casa e impresionar a la huésped. El arresto fue humillante más allá de las palabras. Elías esposado en el opulento vestíbulo, huéspedes mirando boquiabiertos y susurrando, personal desviando la mirada por miedo a asociación. Transportado a la estación de policía local en un auto patrulla, pasó la noche en una celda de detención. Banco de concreto frío bajo luces fluorescentes zumbantes, olor a lejía y desesperación. Miedo royendo a pesar de saber que su padre manejaría la fianza y abogados. Fue su primer gusto personal al sesgo del sistema de justicia contra hombres negros, registrado por sospecha de robo mayor, basado únicamente en el reporte de Langford y la declaración de Bradshaw, sin evidencia requerida para el arresto inicial. La fianza fue posteada anónimamente por el abogado top de Daniel antes del amanecer, asegurando ningún leak mediático aún. Los cargos cayeron esa tarde por completa falta de evidencia. La pulsera encontrada por personal del hotel después de una búsqueda tardía que Langford había demorado para construir el caso. Pero el daño estaba hecho. El nombre de Elías en registros policiales, una foto de ficha en el sistema, reputación manchada temporalmente entre el personal que ahora lo veía como problema. Elías regresó al hotel al día siguiente, uniforme puesto como si nada hubiera pasado, listo para el acto final. Langford, sorprendido y furioso al verlo, se burló en él. Vestíbulo. ¿De vuelta tan pronto? Cargos caídos no significa inocente. Estás despedido de todos modos. Empaca tus cosas y sal antes de que llame a la policía otra vez. Elías sonrió cortésmente, imperturbable. No, señor, no estoy despedido. Sacó un sobre legal sellado del bolsillo de su uniforme. Resorts Langford pertenece a Grupo Ruiz Lujo, 81% poseído desde hace 7 meses. Mi padre es el accionista mayoritario, y esto es su notificación de terminación por causa, incluyendo presentar un reporte policial falso. Langford arrebató el sobre, leyendo los documentos oficiales con horror creciente. Papeles de adquisición con sellos SEC. Resoluciones del Consejo aprobando la toma de control. Su nombre listado como terminado por fraude y discriminación. Mentiras, esto es una estafa. Te haré arrestar de nuevo. Langford gritó, rostro morado de rabia. Elías marcó su teléfono con calma. Papá, es hora. Envía al equipo ahora. Las puertas del vestíbulo se abrieron dramáticamente. 12 figuras en traje entraron. Abogados de alto poder con maletines llenos de declaraciones juradas. Nuevos miembros del consejo con expresiones severas. Reporteros de prensa con cámaras rodando. Incluso oficiales de policía con órdenes en mano. Una mujer, doctora Sofía Ramírez, una investigadora de fraude corporativo renombrada con historial de derribar ejecutivos corruptos, dio un paso adelante. Señor Langford, reunión de accionistas de emergencia en la sala de conferencias. Ahora. Y está bajo arresto por presentar un reporte policial falso, entre otros cargos. Langford balbuceó, retrocediendo. Esto es mi hotel. Yo lo construí desde cero. No, dijo Elías con calma, conectando su teléfono a la gran pantalla digital del vestíbulo usada para anuncios y eventos de huéspedes. No más. Y no lo construiste. Lo robaste. Proyectado para que todos vieran en alta resolución los diseños originales del programa de lealtad de Daniel de 1998. Fechados, firmados, con notas de código. Al lado, el Experiencia Huésped Premier de Langford de 1999. Estructura idéntica, características, incluso algoritmos específicos. Luego, evidencia de fraude actual se desplazó. Emails de Langford ordenando skimming de propinas de personal minoritario. Notas de contratación discriminatorias como evitar demasiados tipos urbanos. Reportes de ocupación falsificados para inflar retornos de inversores. Y el reporte policial del arresto de Elías. Con firma de Langford.
Cámaras de prensa destellaron mientras reporteros capturaban la exhibición condenatoria, huéspedes sacando teléfonos para grabar el drama que se desplegaba. Langford miró boquiabierto. Eso... fabricación. Noticias viejas. No tuve nada que ver con los deals de mi padre. La voz de Elías era firme, cortando el caos como un cuchillo. Su padre, Reginaldo Langford, robó el diseño de mi padre después de la sociedad. Arruinó mi familia. Quiebra, muerte de mí. Madre por el estrés. Usted continuó el legado con racismo y fraude, como acusarme falsamente de robo ayer por el color de mi piel. La cadena es nuestra ahora. Se dirigió a la multitud reunida de personal, huéspedes y policía llegando. 27 años, mi familia borrada, el genio de mi padre robado, su vida destruida. Hoy llevé maletas y soporté su burla para que me trataran como lo trataron a él. Como sospechoso, como ladrón solo por ser negro. Miró directamente a Langford. Y lo hicieron. Me acusaron falsamente. Me hicieron arrestar por nada. Pero la justicia ha llegado. Su prejuicio termina hoy. Mini cliffhanger. El vestíbulo cayó en silencio excepto por jadeos, clics de obturador y balbuceos de Langford. Langford intentó huir hacia las oficinas traseras. Los oficiales de policía, ahora con órdenes basadas en el paquete de evidencia preentregado de Elías, lo bloquearon y le pusieron esposas por presentar reporte falso, fraude y discriminación, leyéndole sus derechos mientras la prensa filmaba cada momento. La reunión de accionistas en la gran sala de conferencias del resort, con vistas al océano a través de ventanas del piso al techo, duró 42 minutos. Cada palabra grabada y transmitida en vivo por la prensa para transparencia. Langford fue despedido en el acto en voto unánime, sin indemnización. Cargos criminales presentados por fraude, reporte falso, discriminación y malversación basados en las vistas previas de auditoría que Elías había compilado. Una auditoría independiente completa fue lanzada en 27 años de robos, sesgos y manipulaciones financieras. Múltiples víctimas salieron adelante, exempleados con historias de despidos racistas y robo de salario, inventores con ideas robadas similarmente de la era de Reginaldo. El nombre de Reginaldo Langford fue removido de todas las propiedades esa noche, placas quitadas bajo luces mediáticas. El resort principal renombrado a la Ecolujo, Daniel Ruiz, con ceremonia de dedicación planeada para la semana siguiente, invitando prensa, víctimas anteriores y líderes comunitarios. Elías reformó la cadena rápidamente. Salarios justos para todo personal con pagos atrasados para empleados discriminados, iniciativas de contratación de diversidad para promover grupos subrepresentados a roles de gerencia, políticas de propinas transparentes con auditorías regulares, entrenamiento antisesgo obligatorio para todos los niveles y programas para huéspedes. Enfatizando inclusividad y sensibilidad cultural, los acusadores falsos enfrentaron consecuencias. La señora Bradshaw se disculpó públicamente después de que su pulsera perdida se revelara como un error genuino. Le prohibieron la cadena y enfrentó cargos menores por declaración falsa a policía. Langford fue condenado en múltiples counts, cumpliendo tiempo por fraude, perdiendo todo, mansión en playa vendida para pagar fees legales, ahorros embargados, estatus social evaporado mientras viejos amigos se distanciaban. Los últimos días de Langford antes de prisión fueron patéticos, viviendo en un motel rundown que una vez despreció, evitado por exempleados que temían asociación, arrepintiéndose de su sesgo, pero demasiado orgulloso para admitirlo públicamente, susurrándose a sí mismo sobre setups injustos, mientras veía cobertura noticiosa de su caída. Elías, un año después. Ningún uniforme de botones se adhería a él. En un traje custom afilado, lideraba iniciativas sostenibles que honraban los diseños originales de su padre, ahora patentados e implementados en toda la cadena. Los resorts prosperaban bajo gerencia ética, atrayendo huéspedes y personal diversos, con tasas de ocupación rompiendo récords y reseñas positivas inundando. Un joven interno minoritario se acercó durante una reunión de innovación de personal en el ala renombrada. «Señor Ruiz, tengo una idea para un programa de bienestar para huéspedes inclusivo enfocado en sensibilidad cultural». Sonrió cálidamente, del tipo que su madre habría dado. «Comparte cada detalle. Tus ideas son lo que nos hace más fuertes.
Hagámoslo realidad. El núcleo de esta historia, no hoteles o lujo, sino quién es confiado en la sociedad, quién pertenece en espacios de privilegio, quién es criminalizado simplemente por existir basado en piel o estatus percibido. Langford vio a Elías como ladrón porque era negro, asumiendo criminalidad donde ninguna existía. No vio al hijo del dueño, al vengador restaurando justicia, exponiendo generaciones de fraude y sesgo. La subestimación arraigada en racismo lleva a la caída. Acusaciones falsas como el arresto se convierten en el undoing. Pregunta: ¿alguna vez fuiste acusado falsamente o burlado por tu raza, apariencia o fondo? ¿Soportaste prejuicio mientras sabías tu valor? Comparte tus experiencias en los comentarios, las reales que inspiran cambio. La justicia viene para quienes persisten a través de las sombras. Suscríbete a Cinematic Fiction Forge. La verdad lleva maletas en silencio, hasta que posee el resort y limpia el nombre. Recuerda, acusó falsamente al Botones Negro de robo. Lo arrestó. 48 horas después, poseía la cadena, expuso el fraude, limpió su nombre. Cinematic Fiction Forge. Sigue subiendo.